Bueno, déjeme saludar al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, maestro al que respetamos y admiramos aquí en Sin Censura, autor de García Luna, el Señor de la Muerte. Te mando un abrazo desde Hidalgo hasta donde te encuentras, mi querido Paco. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Pues mira, como que sí hay después del fiasco que tienen en el INE, después del fiasco con todo el aparato interno, del regreso de Edmundo Jacobo y su renuncia, hay una campaña frenética de la derecha encarnada en este momento por Vicente Fox, por Felipe Calderón, por tratar de defenderse, por tratar de salvar algo. Mira, sienten ya perdido el 2024, así que solo les queda el extranjero, pero en el caso de Felipe Calderón, no vienen a México, no va a él a Estados Unidos, sabe que le pueden echar guante. Si hay una carrera frenética, algo desesperado, se sienten ya se sienten atrapados, se sienten derrotados. Ya quemaron todo lo que tenían interno en México, han fracasado en todo, así que están en una carrera urgente, emergente, desesperada por tratar de decir, aquí estamos, y sí, están encabezando movimientos de derecha que conlleven a una intervención extranjera o que haya ataques contra el presidente Andrés Manuel López Obrador desde fuera. Están tratando de quemar todo, frenéticos, desesperados en este momento, Vicente. Así es, Paco. Aquí lo hemos advertido y me dicen que no sea pesimista y que no genere alarma. No. Simplemente les estamos dando nuestras opiniones y vamos a ser sinceros. Si hay alguien informado en este país es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no es inocente, no crean que no se ha dado cuenta. Claro que está al pendiente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oye, Paco, y grábenme, muchachos. Maestro, se van Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Es más, ya renunció Edmundo Jacobo, tanta laraca para que no me corran, para que me regresen al puesto, pero mejor, ya que me regresaron, me vuelvo a ir. Pero, a ver, entre tanto ruido, que no se nos olvide el caso de Alito Moreno, porque se están yendo estos personajes y están dejando hasta el momento en la impunidad a su brother, al presidente nacional del PRI. Casi un año desde que empezaron a darse a conocer todas estas irregularidades, delitos electorales por parte del exgobernador de Campeche, Alito Moreno, y desde la autoridad electoral no ha pasado nada, Paco. Mira, hay como una especie de, que debe ponernos en alerta, una especie de pacto de silencio, de pacto de protección, Alejandro Moreno. Yo me pregunto cómo están los expedientes ahí adentro en el INE del caso Alito Moreno. Ya hay visos de que desaparecieron muchos expedientes. ¿Qué va a haber? Tienen irregularidades u observaciones por casi 23,000 millones de pesos. 1,300 millones de pesos del presupuesto de este año. ¿Qué van a hacer con Alito? ¿Le desaparecieron expedientes? ¿A dónde están? Me da la impresión de que urge verdaderamente que quienes vayan a ser las nuevas autoridades del INE reúnan todos los expedientes sobre Alito. Ayer, mira, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, da a conocer un esquema de cómo funcionaba en Campeche la mafia informativa para tratar de imponer gobernador, y está todo bien señalado, bien estructurado. La gobernadora ha sido cuidadosa, tiene las pruebas allí, el INE no ha tocado nada, hay delitos electorales graves. ¿Qué van a hacer? ¿Por qué se va Edmundo? Eso solamente es silencio, es complicidad con Alejandro Moreno, Cárdenas, así que urge hacer una revisión interna en el INE del órgano de control de todo lo que manejaba Edmundo Jacobo, que era prácticamente una burocracia mayor a la que manejaban que manejaban Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ese instituto es un cochinero total. Así que ahora están huyendo, pero ¿quién va a solucionar? ¿Quién va a aclarar esos 23,000 millones? Lo de este año, pueden decir, todavía no acaba
el presupuesto, el ejercicio, pero hay 23,000 millones. ¿A dónde están? ¿A dónde está ese dinero? Urge que revisen los fideicomisos que manejaban opacamente estos personajes. Así que, no, hay un cochinero total, Vicente, hay un desorden y hay un fracaso en la estrategia de la derecha. Oye, Paco, ya que estás hablando de la estrategia de la derecha, hace unos minutos seguramente me escuchabas, después de hablar con el padre Alejandro Solalinde, cómo advertíamos aquí en Sin Censura, Toño y un servidor, de esta estrategia de la derecha para tratar de confrontar y de despedazar corcholatas. ¿Cómo ves? Digo, la tragedia es durísima, lamentable, lo de Ciudad Juárez y los 38 inmigrantes muertos en este incendio en el albergue. Pero de ahí a que se tergiversen declaraciones, de que pongan a pelear, se supone pues, a pelear al secretario de Gobernación, al secretario de Relaciones Exteriores, yo les digo, es parte de una estrategia. ¿Qué parte no entendemos de esto? O salvo que tú digas otra cosa, Paco. No, Vicente, mira, lo de Ciudad Juárez es lamentable y se debe investigar bien todo, pero no, si es parte, hay un operativo desde la derecha por descarrilar a la administración. Esto es parte. No se puede ocultar, no se puede soslayar. Es muy grave y se tiene que investigar, pero entra todo en un contexto de desesperación, un contexto de que no saben qué hacer, no saben a dónde va. La derecha está a la deriva. El INE se quedó bueno, no el INE, el INE de Edmundo Jacobo, de Lorenzo Córdoba. Es desesperación. Mira, no saben qué hacer. Y eso, pero hay que aclararlo. Eso es muy peligroso, Vicente. Es muy peligroso. Recuerda, cuando los boxeadores están perdidos, quedan hasta el último para ver si acertan un golpe de suerte. Pero aquí están desesperados, no saben qué van a hacer, no saben qué están haciendo y son capaces de todo, Vicente. Oye, Paco, dame tu opinión acerca de esto que dice Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Interna y de Aduanas y de Fronteras en Estados Unidos, que le daría la razón a lo que ha dicho Anthony Blinken, el secretario de Estado de aquel país. El narco sí controla zonas de México. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha señalado que en México hay zonas controladas por cárteles de la droga y el crimen organizado. Durante su comparecencia ante un comité del Senado de aquel país, el funcionario federal del gobierno de Joe Biden dijo, así lo dijo, dijo al ser cuestionado por el senador republicano Lindsey Graham sobre si estaba de acuerdo con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador al afirmar que en nuestro país no hay partes controladas por los cárteles, y dijo, no lo estoy. Posteriormente fue cuestionado si estaba de acuerdo con el secretario de Estado Anthony Blinken, quien afirmó que en efecto sí hay zonas controladas por el crimen organizado, a lo que respondió afirmativamente, y cito, hemos logrado grandes cosas juntos y estamos buscando mejorar nuestra cooperación, añadió al ser cuestionado sobre si México es un socio de fiar ante la lucha contra el fentanilo y la migración irregular. Y pareciera que esta es la línea de comunicadores y periodistas en México. Pareciera que estarían dispuestos a creerle más. Y no estoy diciendo que no lo sea, como lo plantean, pero parecería que están dispuestos a creerle más a las autoridades estadounidenses que al mismísimo presidente de México. Déjame mostrarte nada más lo que dijo Adela Micha y nos vamos analizando estas declaraciones tanto del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, como del secretario de Seguridad Nacional de aquel país, Alejandro Mayorkas. Decía el filósofo Francis Bacon que la verdad es hija del tiempo, no de la autoridad. Hoy, en la recta final del sexenio, ha sido el tiempo el que ha mostrado el fracaso de la estrategia de seguridad. Y aunque el presidente da la espalda, voltea la cara y se envuelve en palabras vacías, lo cierto es que las víctimas y las balaceras y las masacres persisten. El dolor y la sangre en este país sigue corriendo a caudales. Presidente, ya es hora. Mire,
mire a la ciudadanía de frente, a la cara, porque todos lo sabemos, en México hay territorios completos controlados por el narco. Me parece grosero que esta comunicadora, esta periodista, que en La Chorcha, cuando entrevistó a Felipe Calderón en sus estudios, hablaba de cómo se invitaban tequilazos, cómo se llevaban de pompa y nalgada. Ahora resulta que presidente vea a la cara a los mexicanos y admita que hay zonas controladas por el narco. Suponiendo sin conceder, mi querido Paco, esto no ocurrió a partir del 2018. Esta es la falta de honestidad intelectual, profesional, de comunicadores como esta señora. Y bueno, pues se ponen más duros los trancazos desde Estados Unidos, Paco. Vicente, mira, son esos mismos que querían hacer presidente a Genaro García Luna, los mismos que ocultaron toda la barbarie, los mismos que ocultaron cómo se desata y despegan las matanzas del narcotráfico, cómo lo armaron, cómo los armó Genaro García Luna, cómo los armó Felipe Calderón, son los mismos comunicadores, aquellos que querían hacer presidente a un capo y que nunca vieron que desde Los Pinos operaba una organización del crimen organizado. Son los mismos periodistas, los mismos que recibían información digerida, que quería Genaro García Luna que se difundiera a la ciudadanía, los mismos que no han visto que hubo 72 masacres con Calderón, 111 periodistas desaparecidos o asesinados. Sí, son los mismos, están en la misma campaña de la derecha y no van a cambiar, va a arreciar esto, jamás van a reconocer que a partir de Vicente Fox empieza un control del crimen organizado desde la presidencia de la República para sostenerse y para vivir, para hacernos vivir a través del miedo. Entonces ahora están desatados, pero forman parte de la misma campaña. Nunca vieron cómo operaba el narcotráfico desde Carlos Salinas de Gortari, que es los periodos que cuentan. Nunca vieron que a través de Guillermo González Calderoni intentaba hacer lo mismo que García Luna, trabajar con el narco, controlarlos, operarlos y desatar una guerra en el país para ganarnos con miedo o para ganar elecciones con miedo. Es decir, estos periodistas van a seguir igual, van a funcionar igual, se está trabajando. Estados Unidos no ha visto cómo entra sí lo sabe, pero no lo dice, cómo entra el fentanilo por Canadá. ¿Sí? Ellos son partidarios, sí, de que Estados Unidos venga y nos imponga lo que hizo en Colombia, instalar bases militares, o como ellos dicen, no son bases militares de Estados Unidos, pero operan allí. Entonces están por ese camino. ¿Por qué? Porque es lo que les dejaba dinero, es lo que les enriquecía los bolsillos. Entonces van a estar, ahora no es nada. Esta campaña de hostigamiento, esta campaña de opacar o de atacar al presidente López Obrador, se van a endurecer. Esto es solo parte y hay que tener en cuenta que hay ya avisos de campañas preelectorales en Estados Unidos y están tratándose de montar en eso porque siempre lo hicieron, siempre lo han hecho y ahora no tienen otra salida más que la intervención de Estados Unidos, que ese sí sería un golpe para el presidente López Obrador. Entonces hay que entenderlo en esa proporción, en esa dimensión. Son los periodistas que querían hacer presidente a Genaro García Luna y entonces no vieron el crimen organizado. Para ellos el crimen organizado empieza ahora, cuando desde el 88 con Carlos Salinas de Gortari empezó un operativo desde la presidencia de la República por controlar a los cárteles del narcotráfico primero y después a las organizaciones del crimen organizado. Así que van a seguir igual, pero es comprensible, hay que esperarlo y en la medida que se acerque el 2024 y vean ellos el gran fracaso o entiendan el gran fracaso de la oposición, se van a montar en los medios tradicionales o los viejos medios de comunicación y en esos viejos periodistas que se beneficiaron no solo de Felipe Calderón y de Fox, sino de Enrique Peña Nieto. Mi querido Paco, para cerrar nuevamente el caso
Estado de México. Mantiene Delfina Gómez ventaja a días del inicio de la campaña. Un estudio de opinión de la empresa demoscópica Encol para el diario El Universal señala que al arranque de las campañas electorales por la gubernatura del Estado de México, la precandidata de Morena PT, Partido Verde, Delfina Gómez, cuenta con el 59% de la intención de voto efectiva, una ventaja de 18 puntos sobre la abanderada de la alianza PAN-PRI-PRD Nueva Alianza, Alejandra del Moral, que registra el 41% de las preferencias. Después de la salida de Juan Cepeda, que se perfilaba como el candidato de Movimiento Ciudadano para el proceso electoral, la diferencia entre ambas candidatas se mantiene en 18 puntos, un punto porcentual menos en relación con el mes de enero de 2023, cuando la morenista sumaba 56% frente al 37% de la precandidata priista. En cifra bruta, Delfina Gómez sumó el apoyo del 2% del electorado al escalar de 45% en enero a 47% en la actual medición, en tanto que Alejandra del Moral registró un incremento similar al transitar del 30 al 32% en el mismo periodo. En ambos casos, el margen de los mexiquenses que no respondieron a favor de alguna precandidata fue del 19 y 21% respectivamente. En el arranque de las campañas electorales, el próximo 3 de abril, Delfina Gómez es la precandidata mejor posicionada con el 78% de reconocimiento y el 43% de opinión positiva. En lo que respecta a la imagen de Alejandra del Moral, 52% de los mexiquenses la conocen y el 26% tienen una buena opinión de ella. La intención de voto partidista muestra que Morena es la fuerza política que cuenta con el mayor respaldo electoral, con el 53% de la preferencia efectiva, seguido por el PRI, con el 28%, fíjense nada más la abismal diferencia, y en tercer lugar el PAN con el 10%, el Verde 3%, el PRD y el PT con el 2% cada uno, mientras que Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza con el 1%. Ahí está entendido por qué la salida de Juan Cepeda ni fu ni fa en esta carrera rumbo a las elecciones en el Estado de México, Paco. Vicente, y todavía mira, hay un dato que no cuentan. El 60% de los mexiquenses jamás votaría por el PRI de nueva cuenta. Es un dato que se ha ocultado bastante, pero hay un enojo contra el PRI. Pero en ese contexto tenemos que esperar, mira, la guerra contra la maestra Delfina, la guerra sucia, arrancó el domingo o se reinició el domingo mismo en el registro de los candidatos. Hay periódicos viejos de Toluca que están montados en la campaña contra la maestra Delfina. Hay campañas en las redes sociales, en TikTok sobre todo, que salieron desde la misma oficina del gobernador Alfredo del Mazo Maza, pero mira, lo importante, yo te decía, hay un dato que están tratando de mantener oculto. 60% de los mexicanos no votaría, de los mexiquenses, no votaría de nueva cuenta por el PRI, y están asustados, y en ese contexto también hay que entender las campañas de esa oposición o de esa prensa que hoy está atacando al presidente López Obrador. No ven las salidas. El gobierno del Estado de México fue un gran negocio, o ha sido un gran negocio para esos periodistas, y están a la vuelta de la esquina. Las campañas empiezan el primer minuto de lunes y terminan la última semana de mayo, más o menos. Y tiene que haber una semana de receso, y están perdidos las encuestas. Todas, no hay una que no dé como ganadora a la maestra Delfina. Es la mujer más conocida, más aceptada, pero otra vez el grupo Atlacomulco está operando ya como una mafia y se va a arreciar a partir del lunes, Vicente. Muy bien, mi querido Paco, pues cerremos invitando a la gente para que precisamente te siga, para que siga buscando García Luna, el señor de la muerte, mi querido Paco. Vicente, y mira, yo no voy a salir de Toluca hasta que pasen las elecciones de próximo junio, así que aquí vamos a estar. Estoy saliendo un rato todos los días para sentir el pulso como lo siente aquí en el Estado de México, ver las zonas en las que opera el PRI. Me falta ir al Valle de Chalco, que ya lo haré en las próximas 2 semanas, pero pues aquí voy a estar, Vicente, en el Estado de México para entender de cerca cómo está ese proceso y cómo está la guerra sucia contra Morena. Así, ya sabes, Vicente, @ Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y aquí nos vemos mañana, Vicente. Claro que sí, el maestro Paco Cruz hablando con nosotros sin censura. Gracias, Paco. Te mando un abrazo.